Bueno, pues, ¿qué tal? Soy Jorge Ibáñez. Vengo a daros esta charla sobre una aproximación dinámica, concepto de información, representación y cognición. Y antes de nada, pues, un poco quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Yo soy licenciado en Biología, y, bueno, especialidad en Neurobiología, y aquí intento poner un poco los intereses que me han llevado a intentar hibridar un poco entre física y biología, estudiar biofísica. Una de las cosas que me ha interesado siempre han sido los fenómenos colectivos, cuando lo múltiple se hace uno, física estadística y cosillas de estas. Otra cosa, como ejemplo claro, por ejemplo, en la cosciencia, eso en mis primeros inicios me tenía muy capturado, y entonces me parecía fascinante que una red de neuronas, cada una trabajando por su cuenta, en realidad luego diese lugar a fenómenos emergentes colectivos como percepciones, etc. Empiezo con las bases filosóficas del tema porque estos conceptos se retrotraen a mucho tiempo atrás, entonces es entender el conocimiento humano como mediado por representaciones o por imágenes. Ya podemos hablar de filosofía barroca, de los nativistas o los empiristas, de Descartes o de Hume. Ambos los dos estaban hablando continuamente sobre representaciones o imágenes. Es decir, unos se preguntaban si eran previas al propio ser humano, otros si eran a posteriori, pero en esencia su paradigma de pensamiento era que el ser humano contenía imágenes dentro de su mente. Entonces simplemente el proceso perceptivo tenía como última meta el obtener una imagen, y luego el proceso científico el relacionar las imágenes entre sí. La base del positivismo eran los hechos, ¿no? Entonces los hechos eran las imágenes atómicas que un hecho enunciativo hace sol o no hace sol, y entonces las leyes científicas tenían como objetivo el deducir si había relaciones o no entre los distintos hechos objetivos. Entonces era el marco filosófico para un conocimiento objetivo, para la objetividad del conocimiento. Pretendía ser desterrar la metafísica, desterrar las nociones como las que tenían los racionalistas, que te planteaban si eran innatas, las emociones, etcétera, Dios, todo este tipo de cosas, fuera, necesitamos objetividad y número. Y bueno, este fue una de las bases conceptuales de lo que más tarde fue en el positivismo lógico. Entonces esto fue lo que dio lugar a las máquinas de Turing, que son máquinas universales de cómputo, que pueden obtener cualquier algoritmo como entrada, cualquier salida como entrada y obtener cualquier salida. Entonces pueden, teóricamente, realizar cualquier tipo de computación. ¿De acuerdo? Entonces, es en esto en lo que se inspiró luego la inteligencia artificial. Eran desarrollar dispositivos que pudiesen hacer cualquier cosa y de una manera inteligente. Comento con Newman porque cuando desarrolló el modelo de arquitectura de computador, en el cual había una unidad de proceso lógica, unas memorias, unos buses que conectaban, etcétera, las unidades de proceso, ese fue como una especie de analogía o metáfora de cómo se veía la mente humana desde esa perspectiva. Es decir, era una mente basada en imágenes o en ideas, esto está basado en símbolos, en la cual se conseguía el funcionamiento por medio de un hilo secuencial que iba el flujo hacia la unidad de proceso, un control jerárquico, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente una neurona artificial es un dispositivo que tiene varias entradas y una sola salida. Es una especie de transistor que recibe informaciones y da una salida. Entre medias puede haber una complejidad mayor o menor dependiendo del tipo de neurona que queramos simular. Hay tantas como queramos. En fin, dependiendo de la ecuación que metas como función de transferencia o de activación, obtienes cualquier tipo de comportamiento. Pero el modelo básico es ese: varias entradas binarias y una sola salida. Así empezaron los modelos de redes neuronales. Y bueno, tipo simple, pues aquí comento perceptrón o redes autoasociativas. El perceptrón es el más simple, es una red monocapa con una sola neurona de salida. Entonces recibe entradas, muchas neuronas reciben entradas. Esas entradas están como definiendo un patrón. Por ejemplo, una letra A, si pones los píxeles en ordenación lineal y los metes en la red, estás enviándole el patrón de letra A. Entonces el perceptor es capaz de categorizar distintos patrones. Con solo esta estructura de red, el perceptor recibe una A, una B, una C, y entonces crea una especie de clases o categorías. Entonces, si luego le metes otro patrón, una A con un poco de ruido, que es una propiedad importante de las redes neuronales, es capaz de decir esto es una A, etc. Me ha gustado esta pregunta porque me da pie a cosas que voy a comentar después y que se me había olvidado comentar. Ahora se me ha olvidado la pregunta. Y sobre ese mismo tema, yo tampoco creo que podamos realmente explicitar cómo hacemos las cosas. O sea, llevamos ya muchos años de ciencia y todavía no sabemos cómo vemos o cómo forman el concepto de silla. De hecho, no hay ni lo que es el concepto de silla. Eso no sabe si lo que es un concepto o no. O sea, es como tenemos una red neuronal que está funcionando, pero realmente esa red nos está diciendo lo que estamos haciendo. No, bueno, claro. Más bien trabaja a nivel psicológico, simbólico. Claro. Luego, inteligencias formales, que son sin espacio ni tiempo, en última instancia una red neuronal sigue siendo un algoritmo, sigue siendo un sistema formal de procesamiento de símbolos.
¿de acuerdo? En última instancia. De símbolos, bueno, matemáticos, aritméticos si quieres, pero en esencia son un sistema formal. Ni en estas ni en casi ninguna de las que os he comentado, bueno, de las que he comentado ninguna, existe la dinámica temporal. O sea, normalmente las redes lo que nos interesa es que mapeen bien. No me interesa cómo se correlacionan con las entradas, ni el proceso intermedio, ese algoritmo, esos pesos, cómo van evolucionando para llegar a mapear ese output, eso me interesa. Que sería como el aprendizaje del niño, ¿no? Eso nos da igual. A mí lo que me interesa es que al final mapee bien. Es un optimizado y ya está. Luego son inteligencias pasivas, solo reaccionan frente a estímulos. Si no tienen una entrada, pues nada, oye, tranquilo. Entonces, claro, nosotros no somos así ni de lejos. O sea, de hecho, sin entradas es cuando más activos estamos. Entonces, en nada se parecen, en esta propiedad, en nada se parecen a las condiciones reales. Y luego son reflexivas o cerradas sobre sí, no están abiertas al entorno, son asociales, no interactúan, simplemente es una especie de reflexión, ¿de acuerdo? Recibe una entrada y se producen unos cambios internos, pero simplemente internos. Exacto. Bueno, entonces ya llegamos aquí al rizoma. Os comento un poco. Es que nada, tuvimos hace un par de meses. Ya. Eso,